Hola con todos. Como sabemos, estamos viviendo una pandemia, la pandemia del coronavirus. La pregunta es, ¿hemos alcanzado el pico en algunos países? Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el pico epidemiológico, el pico de la pandemia con respecto al COVID-19, en especial lo que sucede en Perú. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos. El día de hoy vamos a hablar un tema bastante importante y es que estamos a finales del mes de abril. Y como sabemos, estamos viviendo una pandemia, la pandemia del coronavirus, la pandemia del COVID-19. Y es muy importante entender el pico, entender qué es el pico, qué es aplanar la curva, qué significa disminuir la posibilidad de los casos graves porque los sistemas sanitarios van a colapsar. Entonces es muy importante entender ello. Y vamos a hablar sobre lo que es la evolución de esta pandemia en Perú. Lo más importante, y como ustedes verán en la curva, es el día 6 de marzo fue declarado el paciente cero. Se denomina primer lugar, paciente cero, al primer caso detectado en un proceso epidemiológico, en una pandemia, en una determinada región. En el caso de Perú, 6 de marzo. Es decir, el 6 de marzo teníamos el primer infectado. Y acá vienen términos que también hay que conocer con respecto a las fases epidemiológicas. La fase 1 es esa fase en donde está ingresando recién el factor o el portador de un cuadro infeccioso, porque generalmente las epidemias y las pandemias se refieren a procesos con respecto a agentes infecciosos que ingresó a la determinada región. Entonces en Perú el 6 de marzo fue el día donde se declaró al paciente cero. Hoy día estamos ya prácticamente a finales del mes de abril. Es decir, ha pasado casi ya más de un mes y medio. Y es muy importante analizar cuál ha sido la curva de evolución con respecto a ello. Y preguntarnos, ¿hemos alcanzado el pico? ¿O qué va a pasar las siguientes semanas? Y es muy importante porque este video va a hablar sobre algo que va a suceder probablemente un par de días. El 26 de abril se declaró que iba a ser la parte de la inmovilización social para que podamos controlar la infección. Pero nos hemos dado cuenta que en las últimas semanas estamos viendo un rebrote muy importante. Y para mencionar, y vamos viendo acá, la información es, al día 22 de abril se han declarado un acumulado. Es importante, acumulado no significa que en un día hay el número que estamos viendo en la pantalla. Al día 22 de abril tenemos un acumulado de positivos de 19.250 en lo que respecta a Perú. 19.250. Entonces es muy importante entender ese tema. ¿Qué pasó un día anterior? Un día anterior, es decir, el día 21 de abril, teníamos 17.837 casos. Al día 20 de abril teníamos 16.325. Es decir, vamos viendo cómo la curva va subiendo. Y es importante analizar. El 6 de marzo teníamos un paciente, el 7 de marzo teníamos 6, el 8 de marzo teníamos 7, el 18 de marzo 145, el 25 de marzo teníamos 470 y prácticamente el 31 de marzo superábamos los 1000. Hoy en día, para el 22 de abril, tenemos 19.250. Entonces es muy importante analizar la situación, que la curva está en lo que es la parte ascendiendo. Entonces es muy importante entender ello. La pregunta es, si el 16 de marzo, hablando de la situación de Perú, y esto quiero que cada uno analicemos la situación de nuestro país. Sabemos que personas nos escuchan de varios lugares y es muy importante analizar. Quiero tomar como ejemplo a Perú, porque esto nos va a ayudar a pensar con respecto a las medidas que están usando los países. Entonces, en Perú, el 16 de marzo, se declaró estado de emergencia y se declaró inmovilidad social, limitando las salidas y dando toques de queda. En caso, lo que representa al país,
es desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, esta inmovilización social que ha ido progresando, al comienzo fue el 16 de marzo y fue a las 8 de la noche, 5 de la mañana, y se ha ido avanzando con respecto a la prohibición en cuanto a salir. La pregunta es, si con inmovilización social que se dio el 16 de marzo en caso del Perú, los casos que están incrementándose hoy en día, estamos a finales, es la última semana del mes de abril, estamos viendo que los casos están incrementándose. Prácticamente tenemos un acumulado de casos de 1.400, 1.200 por día. Por ejemplo, entre el día 17 de abril y el 18 de abril incrementaron prácticamente 931 casos. Entre el 18 y 19 de abril 1.200 casos. Entre el 19 y el 20 1.512 y entre el 21 y el 22 1.413 casos. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no se declarara inmovilización social? Entonces es algo muy importante entender ello, que si pese a los criterios de inmovilización social tenemos un incremento de lo que es los números de pacientes infectados, entonces es de entender qué hubiese pasado si nosotros no levantábamos lo que es la parte de este aislamiento social y no se consideraban estas medidas, y lamentablemente los picos o el caso iba a reflejarse con respecto a lo que pasa en otros países. Es por eso importante que la estrategia en las pandemias va a depender de la acatación o del cumplimiento de las normas sanitarias por parte de la población. Es decir, la población es responsable de lo que suceda y la población por sí va a depender de quién, de sus autoridades. Y tenemos claros ejemplos. Vamos a hacer los ejemplos de lo que sucede en países como hemos visto en Italia, España, Francia, Estados Unidos. Y por otro lado, vamos viendo países que han tomado decisiones mucho más a tiempo. Tenemos a Corea del Sur, tenemos en lo que es El Salvador, tenemos el ejemplo de Perú. Y vamos viendo cuál es la situación en una u otra estrategia sanitaria a nivel de población. En el caso en donde se toman las medidas de manera más tardía, vemos que la mortalidad es mayor, vemos que los casos son más graves, vemos el colapso del sistema sanitario. En el caso de los países en que se toma la condición más, digamos, resguardando la salud de la población, conociendo sus deficiencias y tomando acciones a tiempo, vemos que los casos no son como en el caso de tomar decisiones muy tardías y el índice de muerte no es tan grave como lo que sucede cuando no se toman las medidas importantes. Es por eso que hay que entender que la población tiene que cumplir el rol importante en el manejo. El virus no está en el aire. El virus se transmite de persona a persona. Como hemos entendido, el coronavirus es un virus que es de una especie que ya existe, que son los coronavirus. Desde el año 60 se demostraron o se lograron descubrir estos tipos de virus. Ha habido pandemias en los años anteriores, sobre todo en el 2002 y en el 2012. En el 2019 ha empezado esta pandemia. Entonces es muy importante entender, no es la única pandemia que ha vivido el mundo. En 1912 la fiebre española arrasó no solo con cientos de miles que tenemos ahora, tenemos millones en 1912 de fallecidos. Hoy día, en pleno siglo XXI, no está sucediendo ello, pero hay personas que están muriendo. Entonces es muy importante la madurez de la población. La pregunta es, ¿hemos alcanzado el pico en Perú? ¿Hemos llegado a alcanzar el pico? ¿Va a venir el deceso? Probablemente se demuestre este pico en los próximos días. Prácticamente a finales de abril se demuestre cuál es el pico. Y de ahí recién va a venir la caída de los casos y la frecuencia. Es muy importante no solo entender el acumulado de casos, sino entender el caso o los casos que se van manifestando de día a día. El cambio de día a día, seguir esa curva de día a día. Porque esa curva nos está indicando si las medidas que estamos adoptando como población son adecuadas o no. Entonces es muy importante entender la población, que si no acatamos con las medidas va a pasar ello. La pregunta es, ¿la cuarentena se levantaría en caso de Perú el día 26 de abril? La respuesta
En la parte profesional sería no. ¿Por qué? Porque si estamos entrando a la curva, al pico de la ola de pacientes infectados, imagínense, pongamos en cuenta esto. Una persona se ha demostrado que puede infectar entre 3 a 5 personas. Es decir, esta persona infecta a 5 personas. Si vemos nosotros que los casos están incrementándose, ¿qué significa? Significa que si hoy ya tenemos 10 personas, probablemente haya unas 500 personas posiblemente infectadas. Si nosotros tenemos 1000 personas, probablemente puede infectar a 5000 personas. Es decir, si estamos en el pico más alto y nosotros liberamos la posibilidad de que esos portadores salgan, van a infectar a más personas. Hay un punto bien claro, y acá decían algunos comentarios: ok, reactivemos la parte de las actividades, que salgan los niños, que salgan los jóvenes. Es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mortalidad en un niño, que por si acaso hay ya casos declarados de mortalidad en menores de 20 años, pero si la mortalidad en niños o jóvenes es menor, pero ellos van a servir de portador. ¿Por qué? Porque imagínense que acá tiene la persona A. Esta persona A infecta a la persona B, que es un niño. La persona B, que es un niño, en casa tiene a mamá, a papá o abuelitos. El niño probablemente tendrá un resfrío, pero el abuelito probablemente tenga un SARS, que es un síndrome respiratorio agudo severo. Es por ello que prácticamente este niño fue el portador para que el abuelito fallezca. Entonces, es muy importante entender que en plena curva, en plena ola, en pleno pico, las medidas sanitarias deben ser más fuertes, porque lo que se está viniendo en estos días en muchos países es una ola bastante fuerte, que si no se toman las decisiones adecuadas, lamentablemente la mortalidad va a ser un punto que hay que tomar en cuenta y que vamos a estar lamentando esto que se pudo evitar. Entonces es muy importante que el pico de la curva significa el punto más alto donde se alcanzó el mayor grado de infección. En donde en un país que tiene medidas restrictivas pasa eso, lamentablemente es un indicador negativo de que la población no está cumpliendo las situaciones. Y es muy importante entender el rol que cada uno de nosotros cumple. Bueno, a través de este video he tratado de explicar un poco temas como lo que es la curva o el pico máximo, qué medidas adoptar, la cuarentena se levantará o no se levantará. Entonces hemos podido entender a través de este pequeño video algunos puntos importantes con respecto a la parte epidemiológica de esta pandemia por el coronavirus. Los invito a que me sigan en este canal, pueden suscribirse como ven en la parte inferior para que ustedes puedan ver nuevos videos que estamos publicando. Estamos haciendo transmisiones en vivo, estamos abriendo un consultorio, en este caso virtual. Vamos a establecer horarios para que podamos nosotros ver qué momentos vamos a estar respondiendo a las preguntas. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor en medicina, magíster en administración, tengo estudios de investigación en la Universidad de Harvard y soy desarrollador tecnológico y escritor también. Bueno, y comunicador social a través de plataformas tecnológicas como YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. Bueno, lo más importante es que mantengamos la información adecuada y cumplamos las medidas sanitarias. Cualquier duda que usted tenga, con gusto puede escribirme a través de Facebook. Estoy como Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, 265,000 seguidores. Pueden seguir mi canal en YouTube, que estamos como Dr. Luis Pacora Camargo. Tenemos 35,000 seguidores. O en Instagram como @dr_Luis Pacora, igual que Twitter. Muy bien, estaremos pronto en un nuevo video. Los invito a que me sigan en las diferentes redes sociales y poder aprender mucho más sobre la salud. Nuevamente un gusto con todos. Hasta nuevo video.